Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Perdón. Buenas tardes. Hola Mariceli, tu micrófono está prendido, mamá linda. Cuidado que escuchamos de repente a tu mami que digan cosas, porque la mamá es la mamá cuando están en la calle. Dice, oye Mariceli, acá están tus medias, Mariceli. Cuidado con tu micrófono, que estaba prendido. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Carol? Buen día. Hola Francesca, Melanie, Monique. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Celina del Perú y del mundo. ¿Cómo estás, Abigail? Álvaro, Ángel, Ángela, Arianita, ¿qué tal? Arturo, ¿cómo estás? Carlos, Celina, Francesca, John, María, Manuelito, Melanie, bueno, a todos. Muy buenas tardes, bueno, no, ¿qué tardes? Buenos días, son 11:31 todavía. ¿Qué tal, Roy? Hola, Piero. Qué gusto. Último bloque de la mañana. Me imagino que debes estar en tu casa con tu pijama todavía de Pocoyo, de los Bayardigans, esperando el arrocito chaufa de tu santa casa. No sé quién te lo prepare, mamá, quizás usted se cocine, quizás vaya a comer, pero siempre cuando uno estudia mucho en la mañana, concentrado, trabajando, dividiendo la pantalla, apuntando, porque estudiar es una chamba bien bacán, es un ejercicio, da hambre, ¿ah? Llega la una y uno dice ya, es hora de comer. Así que antes de que te vayas a comer tu arrocito chaufa, tu ajicito de gallina, tu papita rellena, tu tallarín verde o tu tallarín rojo, tu lasañita, tu papita con atún, tu papa con maní, tu papita con copa, antes de que comas tu hígado saltado, tu lomito saltado, tu tallarín saltado, antes de que vayas a comer toditas esas comidas, tu aguadito, tu seco de pollo, tu carapulcra, ya, profe, deténgase, vamos a hacer la última clase, ¿ok? Bienvenidos todos, en verdad. 16 de agosto, el tiempo pasa, estamos en mes y fechas de examen de admisión. El examen de uni es este mes, ¿ok? El examen de uni es este mes y de hecho lo están dando. Ya el mes y medio que viene arranca San Marcos. Profesor, ¿qué tema va a ser el día de hoy? Bueno, te cuento todo y te exagero. Ya tú sabes que los micrófonos están prendidos, tú sabes que el micrófono está prendido, así que puedes preguntarme lo que te dé la regalada gana en relación al tema. ¿Ok? Así que el tema de día de hoy es un tema, bueno, a mí me encantan todos los temas de psicología y todos los temas de filosofía, sino que hay temitas, pues hay temitas que uno dice que rico tema, y este temita es uno de esos, porque como en todo el curso de la filosofía, es un temita que da para debatir, es un temita que da para exponer ideas, es un temita que da para levantar la mano de repente entre tus patas, entre tus familias o entre tus colegas cuando ingreses, tus amigos universitarios y puedan explayarse. Profesor, ¿de qué tema o a qué tema hace referencia? Bueno, ese tema es, déjame que agrande la pantalla, déjame que pinte de color rojo que me gusta, ya está. Ese tema se llama... ¿Cuál es, profesor? Cuénteme todo y exagérelo. Ajá. Filosofía latinoamericana y peruana. Escúchame con atención, ¿ok? Escúchame con atención. Profe, ¿eso existe? Aquella persona que ya tenga experiencia en este tema sabrá que hay varias definiciones y muchos conceptos, ¿ah? Yo recuerdo, te cuento, cuando hacía estas clases en la pizarra, mientras iba poniendo, ¿no? Filosofía peruana y latinoamericana, comenzaba el murmullo en el salón. Más que nada con aquellos alumnos que por primera vez estaban viendo este tema. Y escuchaba claramente que murmuraban hasta que uno no se aguantaba y me decía lo siguiente: profesor, disculpe, una pregunta. ¿Ha puesto bien el título? Yo miraba el título y decía Filosofía latinoamericana y peruana y decía, sí. Ay, ay, ay. Pasaban 5 minutos y otro alumno me decía, profesor, ¿estás seguro que el título lo ha puesto bien? Te hablo en serio, ¿ya? No, no se ha equivocado. Yo le decía al alumno, no, el título está bien, no, no me he equivocado. ¿Estás seguro, profesor? Era algo muy curioso y es entendible, pues, que muchos alumnos cuando vean filosofía latinoamericana y peruana digan que, profesor, ¿eso es real? ¿Existe? Hemos tenido pensadores, hemos tenido filósofos peruanos. ¿Por qué es normal este pensamiento en la mayoría de alumnos que escucha por primera vez este tema? Fácil, pues, profesor, porque cuando hablamos de filosofía,
Porque cuando hablamos de filosofía, en lo primero que pensamos, no sé si te pase, pero es en Europa. Y si no es en el lugar, es en el personaje, ¿no? Se nos viene a la mente Pitágoras, Euclides, Protágoras, Sócrates, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Tales de Mileto, Aristóteles, toda esa mancha, toda esa people, toda esa batería, toda esa playa de estrella y de pronto viene este maldito profesor y dice, filosofía peruana, vamos a hablar de los Quispe, de los Mamani, o sea que hemos tenido filósofos peruanos. Ya, mira, la idea de este tema es que el alumno conozca cuáles son las diferentes perspectivas que se tienen en relación a esto. Mal haría yo en decirte, no, en América Latina y en el Perú no hubo filosofía. O mal haría yo en decirte, no, en América Latina y en el Perú sí hubo filosofía. Porque lo que te van a preguntar a ti, criatura de Dios, no es lo que te van a preguntar a ti no es lo que el profesor Donaire cree, supone. Lo que te van a preguntar a ti en relación a este tema es lo que las luminarias de la intelectualidad en el Perú sostienen. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. A ver, profesor, explíquese mejor, por favor. Por supuesto que sí. 5, 4, 3, 2, 1. Mira, Putuplum. Pero que no puedo empezar este curso con esa imagen, ¿no? Uno ve esa imagen y dice, Dios mío. Y eso que es una imagen de una foto que está alejada, porque en realidad Machu Picchu es enorme, ¿ah? Increíble, ¿no? Ahí no sé qué puedas decir tú de esto, pero yo asocio eso con tecnología. Para la época, disciplina, creatividad, persistencia, mensaje, contacto con la naturaleza, poder, autoestima, orgullo. Bueno, Machu Picchu significa todo eso. Profesor, entonces, coménteme usted si hubo o si no hubo filosofía peruana mientras yo me sigo deleitando con esa hermosa imagen, lugar al que todo peruano tendrá que ir en algún momento. ¿Ok? Mira, empezamos, ¿ya? A ver, profesor. La pregunta del millón de dólares en este tema, y es que en este tema siempre se empieza con esta pregunta. Cuando uno hace filosofía peruana y latinoamericana, tiene que hacerse la pregunta que todo alumno se hace. Profesor, ¿y cuál es esa pregunta? ¿Hubo filosofía prehispánica? Qué rica pregunta, ¿no? Ya yo te voy a contar. ¿Cómo traducimos esa pregunta al español? ¿Cómo traducimos esa pregunta al cristiano? ¿Cómo traducimos esa pregunta así, al buen entendimiento, profesor? Lo que te están preguntando ahí es lo siguiente, mira, ¿hubo filosofía en el Perú y en América Latina antes de que lleguen los españoles? Eso es lo que te están preguntando. Y las respuestas te las voy adelantando, son dos, pues, ¿no? Un grupo que sostiene de que en el Perú nunca hubo filosofía original, nunca hubo una filosofía fidedigna, y otro grupo, el cual considera que en el Perú sí hubo un pensamiento original y por lo tanto sí hubo una filosofía autóctona. Lo curioso es que en ambos bandos, las personas que sostienen que sí, tanto como las personas que sostienen que no, son personas representativas, son intelectuales hechos y derechos, no son cualquier chistosos. Y lo que te van a preguntar a ti en San Marcos, en Villarreal o a la universidad que postules es justamente el pensamiento de ellos. Y un profesor, como en este caso yo, lo que tiene que hacer es mostrarte cuál fue el pensamiento de ellos. A ver, profesor, hubo filosofía prehispánica, vamos con los siguientes. Mira, te pregunto, no sé si lo habrás leído, pero te pregunto, ¿tú qué dices? Para María Luisa Rivera de Tuesta y para Salazar Bondi, ¿tú qué dices? Yo te lo voy a responder ahorita en 5 segundos. ¿Tú qué dices? ¿Para ellos hubo filosofía original en el Perú antes de que los españoles vinieran? ¿Sí o no? ¿Te leo o te escucho?
Tienes permiso para equivocarte, ¿ah? ¿Tú qué crees? ¿Que Salazar Bondi y María Luisa Rivera de Tuesta sostuvieron que en el Perú hubo filosofía antes de los españoles? Sipi, no, po. Ahí están, gracias a lo que están respondiendo y buenos días a las personas que se están incluyendo. Te ayudo, porque hay muchos que están dudando ahorita, están así como que sí, profesor, le digo la verdad, no lo sé, no lo sé. Yo te respondo, hijo, no te preocupes. Para María Rivera de Tuesta y para Salazar Bondi, en el Perú no hubo una filosofía original. Ojo con esto, ¿ah? Porque siempre viene esto en el examen. Filósofo peruano, quien sostiene que en el Perú no hay filosofía original. Ya está. ¿Quién fue? Salazar Bondi. Ahora, ellos sostenían ello no por sostener. De hecho, tienen que exponer argumentos. Una de las características de la filosofía es que esta es racional. Ok, profesor, entiendo. ¿Y por qué diríamos entonces que la filosofía, según ellos, peruana o el pensamiento peruano no fue un pensamiento autóctono? Que lo que hubo fue cualquier cosa menos filosofía. Te expongo las razones. Y si no me dejo entender, me preguntas con toda confianza, por favor. Ahí lo tienes al maestro Salazar Bondi, docente y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, peruano. ¿Ah? Vámonos con los argumentos. Dicen ellos, ¿ah? De la filosofía griega nació la astronomía, la matemática, la física. Yo te comentaba hace muchas semanas atrás que la madre de todas las ciencias era la filosofía. Acá tienes otra prueba. Todas las disciplinas sabidas y por haber nacieron de la filosofía. ¿Ok? La aritmética nació de la filosofía, el álgebra nació de la filosofía. Las que ves acá, la astronomía nació de la filosofía, la matemática nació de la filosofía, la física nació de la filosofía. ¿Eso qué quiere decir? Que la filosofía como ciencia o como disciplina no fue ni es un conjunto de conocimientos ordinarios, un conjunto de conocimientos vulgares o recopilados al azar. No, sino que la filosofía, al alejarse del mito, ¿recuerdas? La filosofía le dijo adiós al mito, adiós a las explicaciones harripotescas, adiós a las explicaciones pitufescas de la realidad. La filosofía dejó de lado todas esas explicaciones fantasiosas para abrazar las explicaciones en base a logos, para abrazar las explicaciones en base a la razón. Por lo tanto, el cuerpo filosófico era un conjunto de ideas con sustento, con sentido, con consistencia. Tanto así que una hija o varias de las hijas de la filosofía fueron otras disciplinas con la misma consistencia que la madre. Si los padres son honestos, los hijos son honestos. Si el papá habla español, el hijo habla español. Si la mamá habla ruso, el hijo habla ruso. Si la mamá filosofía es racional, coherente y consistente, mira a sus hijas. La astronomía es una ciencia, la matemática y la física son ciencias. O sea, la filosofía como madre, la filosofía griega como madre engendró hijos de calidad académica y de calidad intelectual. No fue cualquier pensamiento, el griego, dice Salazar Bondi y María Rivera de Tuestas. El pensamiento griego, ese que sí fue filosófico, ese que sí fue original, dio como consecuencia hijos que tuvieron el mismo nivel académico que la madre. Eso fue algo muy curioso. La pregunta que sale por defecto aquí es, ¿y de la filosofía peruana, si es que hubo, y del pensamiento filosófico peruano, si es que hubo, qué nació? Oye, ¿verdad, no? Son argumentos interesantes, ¿ah? Si es que hubo acá filosofía peruana o hubo un pensamiento peruano original, ¿qué nació de ese pensamiento peruano original? De hecho, ante ese argumento uno dice, ah, wow, ¿verdad, no? Pareciera que el pensamiento griego filosófico fue realmente un pensamiento filosófico crítico, problemático, consistente y coherente, tanto así que tuvo como resultado parir a esas hijas, la astronomía, la matemática. De la filosofía griega no nació la chamanería, de la filosofía griega no nació la cartomancia o la quiromancia, nacieron disciplinas serias. Ok, profesor, me está gustando esto. Segundo argumento. Oye, dice Bondi, Salazar Bondi y la señora María Rivera,
que no hubo crítica a los mitos aquí en América Latina. Y eso es algo muy importante. Una de las características más importantes de la filosofía no solo es que es radical, no solo es que es racional, ¿recuerdas? Sino es crítica y problemática, porque todo lo pone en tela de juicio, porque no acepta verdades absolutas. Eso es lo hermoso de la filosofía. Para la filosofía nada está hecho, nada está sentenciado. Todo es digno de problematizar. Y de pronto, dice Salazar Bondi, aquí en América Latina y en el Perú, no se criticó los mitos. ¿Por qué nació la filosofía en Grecia? Porque se criticó a los mitos, porque se rechazó, perdón, esa forma tan mágica y fantasiosa de explicar la realidad. Muy bonita, sí, muy entretenida, sí, pero nada seria. La medusa entretiene, pero no es real. El cíclope entretiene, pero no es real. El minotauro entretiene, pero no es real. Y aquí no hubo esa crítica, dice Salazar y la señora María, aquí en América Latina y en el Perú, no hubo esa crítica a los mitos para separarnos de un pensamiento mágico. ¿Entienden? Los mitos se repiten siempre. A mí me enseñaron, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayer, no sé si a ti, en primaria. Y así como me la enseñaron a mí, se la enseñaron a mis padres y a mis abuelos. El mito, el cuento, las leyendas no se critican, se repiten. Pregúntale a tu abuelo, después de esta aburrida clase, que te cuente el cuento de los tres chanchitos. A tu abuelo, ¿ah? Y tu abuelo te va a decir, ah, habían tres chanchitos y luego tuvieron que escapar de un lobo, pero uno construyó su casa de adobe, otro construyó su casa de pajita, otro construyó su casa de material noble y el lobo sopló y sopló. Oye, y luego le dices a tu papá, papá, cuéntame el cuento de los tres chanchitos. Ah, había una vez tres chanchitos que corrían del lobo, uno construyó su casa de pajita, otro de adobe, otro de... y sopló. Si tu abuelo lo sabe es porque tu bisabuelo se lo contó. Y así como lo escuchó tu bisabuelo, lo repitió tu abuelo. Y así como lo escuchó tu abuelo, lo repitió tu papá. Y así como lo escuchó tu papá, lo repites tú. Es exactamente lo mismo. El cuento de los tres chanchitos o la caperucita roja ha ido de generación en generación desde el primer día que se creó. Nadie critica por qué la caperucita tiene que ser roja. ¿Por qué no verde? ¿Por qué un lobo se la come y no se la come un cocodrilo? ¿Entienden? Los mitos son muy bonitos, pero del mito ¿qué sale, papá lindo y mamá linda? Sale otro mito. De Toy Story 1 fue una serie muy bonita, animada. ¿Qué sale? Toy Story 2 y Toy Story 3, las tres peliculones. De Harry Potter 1 que salió, Harry Potter 2, Harry Potter 3. De Rápidos y Furiosos 1 que salió, Rápidos y Furiosos 2, 3, y ahora están en el Rápidos y Furiosos 80.000. De Avatar 1, ¿qué va a salir? Ya va a salir por fin, Avatar 2. De la fantasía sale más fantasía. ¿Eso está mal? No, no está mal, sino que la fantasía y la filosofía realmente están separadas, como sí ocurrió en Grecia, donde la filosofía le dijo, te amo mucho, mi amor, te deseo lo mejor, mi querida fantasía, pero me separo de ti a partir de hoy día. Segundo argumento interesante. Tres, oye, sí, estas personas dicen, tanto la señora María como el señor Augusto, que en América Latina y en el Perú no se conoció escritura oficial hasta antes de la llegada de los españoles. Profe, ¿y qué tiene que ver que de repente no haya habido una escritura oficial antes de los españoles? La escritura no es otra forma más que la expresión del pensamiento. Por eso te pongo ahí, no se pudo entender su qué, profesor, su racionalidad. ¿Qué significa eso? No se pudo conocer realmente cómo pensaban. No se pudo conocer realmente cómo veían el mundo, porque no quedó material escrito. En otras palabras, tú escribes como piensas. Ninguno de ustedes, yo tampoco, conoce a César Hildebrand, un periodista de antaño, que tiene su semanario a los 13, o a sus 13, o en sus 13, creo que se llama así. Pero sin conocerlo a Hildebrand, puedes saber lo que piensa del presidente Castillo. Te compras su semanario, te vas al editorial y lo lees. Y dices, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, César Hildebrand está en contra de Castillo en esto y en esto.
Y lo tienes clarito. No lo has entrevistado, no has ido a su casa, pero sabes lo que piensa, porque leíste lo que escribió. Tú escribes como piensas, ¿entiendes? Por eso es que una persona puede conocer a otra por sus escritos. Si tú piensas bien, escribes bien. Si tú piensas mal, escribes mal. Si piensas cosas sensatas, escribirás sensateces. Si piensas estupideces, escribirás estupideces. ¿Entienden, no? Oh. ¿Qué pensaría usted, señorita, que me está escuchando, si un caballero se le declara por carta a la antigua y usted emocionada, ese chico guapo al que usted lo miraba siempre, él le da una carta y te dice, léela, por favor? Tú dices, wow, no solamente es guapo, sino poeta. Y cuando usted, señorita, abre la carta, dice algo así en la carta, ¿no? Algo así, ¿ah? Puta que, puta que, puta que tú me gustas, pe. Puta que flaca, acepta, pe, porque mi corazón hace boom boom por ti, pe. Tú sabes, pe, que tú tienes que ser para mí, pe, sí o no, pe, claro, pe, acepta, pe, atraca, pe, tú ya sabes, pe. Disculpen lo que estoy hablando, ¿ah? Pero yo no creo que después de esta declaración la chica diga, Dios mío, qué poeta es. Yo no creo que después de esta declaración la señorita diga, Dios mío, este es César Vallejo en acción. Sin conocer al chico, dirás, este es una bestia. Este pata no lo quiero ni conocer. ¿Me dejo entender? Y no creo que usted, señorita, vaya corriendo donde su papá a decirle, mira papá, el poeta que me ha escrito. Porque si tu papá lee esta carta donde el pata te dice, sí, acepta, pe, claro, pe, tú sí sabes, pe. Tu papá saca una pistola y dice, hay que matar a esta cucaracha. ¿Entiendes, no? Ah, ya. Uno escribe como ve el mundo. Ojalá se me esté entendiendo. Entonces, cuando yo te digo que no se conoció escritura, por lo tanto, no se pudo entender su racionalidad, no podíamos saber lo que pensaban. Tenemos una idea, un bosquejo, una interpretación, pero no tuvimos una escritura oficial. Tú me dirás, profesor, la escritura payariforme. El problema con la escritura payariforme, si es que has leído un poquito de historia, es que hay gente que dice que sí, que es un modo de escritura, y hay otros que dicen que no. Hay un debate, no hay nada claro. No es como la escritura jeroglífica, hierática y demótica, ¿entiendes? No es como la escritura jeroglífica, hierática y demótica de los egipcios, donde tú ves los jeroglíficos y te cuentan la historia y te cuentan quién estuvo aquí, te cuentan qué se está haciendo o se cuentan para qué se está haciendo. Grandes argumentos. ¿Ah? Estos tres argumentos que buscan, señorita y caballero, demostrar por qué en el Perú y en América Latina no hubo una filosofía original. Hasta aquí, ¿me estoy dejando entender? Sí, Pinopo, te leo. Chévere. Pregunta si no entiendes, no te quedes callada. Siga, profesor. Siga, por favor. Ojalá que los demás también estén entendiendo. Ok, seguimos entonces. Comenzamos. Lo que te voy a mostrar a continuación ahora es aquellos que dicen no, que en el Perú y en América Latina, al contrario, aquellos que dicen sí. Ahí lo tienes a este maestro, el gran Leopoldo Sea y Joseph Efterman. ¿Qué dicen ellos? Te cuento, te chismeo, te dateo. Ellos sostienen de que sí, de que en el Perú y en América Latina sí hubo un pensamiento original. Te cuento un poquito de este señor. Este señor, filósofo, acabó su carrera y ¿sabes qué hizo? Antropólogo, perdón, se internó en los pueblos descendientes de la cultura maya, este inglés que está acá, por 13 años. Una locura, ¿no? Convivió con ellos por 13 años y eso le permitió decir, ok, la filosofía griega fue increíblemente espectacular, fue muy buena, pero no fue la única. Hubieron otros tipos de pensamiento, y si hablamos de pensamientos, pues cada pensamiento se respeta según su contexto, ¿ok? Y no puede ser la filosofía griega superior. ¿Superior en cuanto a qué? Superior
¿En referencia a qué? Superior tomando como consideración qué. ¿Qué cosa es superior, por ejemplo? Eh, el nivel de cultura de los alemanes en relación al nivel de cultura de los peruanos. Superior, pues. ¿Qué es superior? La calidad de la tecnología militar norteamericana con la ridiculez y payasada militar que tenemos los peruanos. ¿Entiendes? Eso es superior. Pero hablar de filosofía, o sea, hablar de pensamiento, hablar de cosmovisión y decir que la griega fue superior, dicen ellos, ¿ah? Y que la latina fue inferior, ¿en cuanto a qué? Si obviamente la forma en la que el campesino peruano, la forma en la que el indígena latinoamericano ama su tierra, respeta su tierra, es una forma de pensamiento, por lo tanto es un pensamiento original. Cada pueblo tiene su filosofía, ya que esta es intrínseca al ser humano. ¿Entienden? Por lo tanto, desde esa perspectiva, sí hubo pensamiento y filosofía original. La filosofía no se mide monoculturalmente, dicen, sino en el diálogo. Chicos, si supuestamente no hubo filosofía peruana o latinoamericana, es porque no hubo nada original. Lo curioso es que si no hubiera habido nada original, de repente, ¿no? No tuvimos una escritura como aparentemente, o como sí la tuvieron los griegos, no tuvimos una escritura y eso da pie a que algunos digan no se pudo conocer su racionalidad. Ok, de repente tuvimos y no aparece, o de repente nunca tuvimos, pero pese a eso, teníamos un desarrollo tremendo de la arquitectura. No teníamos una escritura, pero ya estaba Chavín de Huántar. No teníamos una escritura, pero hacíamos cerámicas. No teníamos una escritura y está Caral. No teníamos una escritura y está el Portal del Sol. No teníamos una escritura y está la Cabeza Clava. No teníamos una escritura y está esto. ¿Qué cosa, profesor? Esto, pues. Si no hubo escritura, esto es matemática en acción, chicos. Esto es pura matemática en acción. Ningún loco se atrevería a hacer una ciudadela en una montaña donde todo en esta montaña está ¿qué? En desproporción y hacia abajo. Qué fácil es hacer un edificio en línea recta. Bombitas, cabo, hueco y me voy para arriba. Los mejores ingenieros hidráulicos del mundo sostienen que lo que está en Machu Picchu es una locura. Es una cosa increíble. No tenían cemento, no tenían bombas, no tenían grúas, no tenían aplanadoras y obviamente chaparon el agua de manera natural. El agua va bajando y se mete por todos los cubículos, que son casi como 800 cubículos. Y el cubículo de Pachacútec era la zona que tenía más agua, con cañerías naturales de pura piedra. Y lo que tú ves en Machu Picchu, si lo que tú ves es increíble, lo que no ves, lo que está debajo es mucho más increíble. Han pasado cientos de años y Machu Picchu sigue en pie con terremotos, con lluvias, con deslizamientos. Ahí está tal y cual. Y ninguna piedra tiene cemento. Eso es lo increíble. Ninguna piedra tiene cemento. Esto requiere de un conocimiento de las matemáticas bastante elevado. Entonces, ¿a quién le creemos? Ya usted decidirá. ¿Ok? Si te preguntan en San Marcos, sostuvo que en el Perú no hubo pensamiento original a Salazar Bondi, María Rivera de Tuesta. Sostuvo que en el Perú sí hubo un pensamiento original a Leopoldo Sea y Joseph Efterman. ¿Ok, profesor? Seguimos. Lo que te voy a mostrar es una clasificación de la evolución del pensamiento peruano bajo la clasificación que hizo Salazar Bondi, porque hay cada filósofo que ha hecho su propia clasificación. En San Marcos y en Villarreal te van a preguntar sobre esta clasificación, del que en paz descanse fuera Salazar Bondi. Salazar Bondi consideró que el pensamiento filosófico peruano o el pensamiento peruano se clasificó de la siguiente manera. Y esto es muy parecido a la historia, ¿no? La escolástica, la escolástica. Tú sabes que acá no primó la razón. Acá el pensamiento giró en torno a esto, quizás no me creas. ¿Cuál, profesor? Cuénteme. La humanidad del indio. O sea, lo que se preguntaba acá, papá lindo y mamá linda, era esto. El tema de debate en la escolástica, aunque usted no me crea, era ese que está viendo ahí. Parece tonto, ¿no? Parece risible. Pero el tema de debate, obviamente, no por nosotros. Ese tema lo debatían los españoles. ¿Éramos humanos? Parece mentira. Es como que vinieran chilenos, tú estés con tu familia en una fiesta,
con la puerta abierta, con la música que te gusta, y pasen 5 chilenos y un chileno le diga al otro, oye, mira esos, ve, ¿serán humanos? Y toda tu familia los mira como diciendo, tan locos, ¿no? Bueno, sí, pues ese era el tema de debate, porque ellos consideraban que teníamos más de animales que de humanos. Esa fue una de las formas para poder también justificar la invasión, pues, humanizarnos. Ellos querían humanizarnos. Mira, había una persona que sostenía de que no éramos humanos, y hubo otra persona que representaba a los que sostenía que sí éramos humanos. A ver, profe, para Ginés de Sepúlveda, ¿me puede contar? Para Ginés de Sepúlveda, ¿éramos o no éramos humanos? Yo te respondo. No. Y ojo, para Ginés de Sepúlveda no éramos humanos y encima tenía su argumento. ¿Por qué? Porque obviamente él se apoyó en el famoso libro de Aristóteles llamado La Política. Y en ese libro de Aristóteles llamado La Política, Aristóteles tiene un concepto, una palabra que se llama inteligencia elegante. ¿Ok? Inteligencia elegante. Ahora, ¿qué significaba para Aristóteles el concepto de inteligencia elegante? Ah, la inteligencia elegante solo la tenían aquellas personas que nacen dentro de una metro o de una polis, dentro de una ciudad. Las personas que nacen fuera de una ciudad no tenían el concepto de inteligencia elegante. Punto. Nada más. Pero de ahí a decir que porque no tengo el concepto de inteligencia elegante propuesto por un filósofo llamado Aristóteles, ¿soy animal? Ya esa es una conclusión de Ginés de Sepúlveda. Quiso darle un poquito más de elegancia a su justificación y hasta su discriminación. Pero Ginés de Sepúlveda decía eso, pues, que debemos estar agradecidos con los españoles de que vinieron a salvarnos de la animalidad, que vinieron a salvarnos de la ignorancia y que vinieron a humanizarnos. Lo mejor que le pasó a los peruanos y a la comunidad latinoamericana es la llegada, dicen los españoles, de los españoles, ¿ok? Increíble, ¿no? Ellos consideraban que éramos más animales que humanos y ya teníamos Caral, Machu Picchu, Chavín de Huántar, Mochica, líneas de Nazca, entre otros elementos. Lo que pasa es que ellos no sabíamos. Profe, una pregunta. ¿Y quién podría considerarse el defensor de esta postura? O sea, aquel que dice lo contrario. Oye, nosotros antes de la llegada de los españoles sí éramos humanos. Y aquí aparece el señor Bar, 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 Bartolomé de las Casas. Para Bartolomé de las Casas, usted que me está escuchando y yo, sí éramos humanos, pero previa condición. Acá hay algo muy curioso. ¿Cuál era esa condición? Si éramos humanos, sí, y solo sí, primero te convertías al cristianismo. Ah, ojo con eso, ¿ah? Si usted se convertía al cristianismo, en ese caso, recién era humano. Profesor, y si no aceptaba la fe de la cristiandad, no eras humano, seguías siendo animal. ¿Qué momentos aquellos debieron haber pasado los peruanos de esa época, no? Gracias a Dios hemos nacido en esta época de cero guerras hasta el momento. En la época de la escolástica, te contaré, se instauran lo que se llaman o lo que se llamarán las famosas órdenes religiosas. Ojo, órdenes religiosas que hasta el momento nos acompañan. Por ejemplo, ¿cómo se llamaron a ellos? Fácil, profesor. Ellos fueron los dominicos. Profe, ¿y ellos? Ellos son los franciscanos. Y aparece una tercera orden, que son los más duros aquí. ¿Quién me falta? Están los dominicos, están los franciscanos y los de abajo, ¿quiénes son? Te leo. Muy bien, Álvaro. Excellent. Correcto. Correcto.
Los jesuitas, ¿ok? Jesuitas que años después, luego en la etapa de la Ilustración, se les expulsará, originando un gran problema en la educación, porque los jesuitas estaban en todos o en la mayoría de centros educativos. Bacán, profesor. Ahí tienes algunos representantes. Esto fue algunas de las tantas cosas que pasaron en la época de la escolástica, ¿ok? Ese fue el triste tema de debate. Éramos humanos, obviamente la cosa fue mejorando. Y cuando va mejorando la cosa, van pasando los años, aparece la ilustración, dice Salazar Boni. Como su nombre lo dice, ilustración. Fue el momento en donde la gente comenzó a ilustrarse. Fue el momento en donde por primera vez la gente comenzó a hacerle crítica a la iglesia. Fue por primera vez el momento en donde la gente ya no comenzó a creer en rajatabla todo lo que decía la iglesia. Y por primera vez el poder de la iglesia poquito a poquito comenzó a disminuir. No ha desaparecido todavía, sí, todavía sí, pero por primera vez comenzó a disminuir, ya no a crecer. ¿Y por qué te pongo eso? Nuevos aires comienzan a percibirse. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez, mami, papi, por primera vez nosotros comenzamos a tener acceso a información eh, muy interesante. Por primera vez comenzamos a tener acceso a libros del racionalismo cartesiano, del empirismo de John Locke, del criticismo de Immanuel Kant. En la época de la escolástica, si te encontraban con esos libros o algún libro que no hablaba de Dios, tan, 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 morías. Ningún cambio se da con agua tibia, los cambios se dan con mucha violencia y con muchas muertes. Yo no estoy pasando de un momento a otro en 3 minutos, pero esto duró años, decenas de años, ¿ok? Y por primera vez, pues, pese a que murieron muchas personas, la gente decía, disculpa mi iglesia, pero yo creo que la Tierra tiene una explicación de por qué no es plana. Yo pienso que la Tierra tiene una explicación de por qué no está en el centro. Ya la gente comenzaba a debatir, ¿ok? Y llegan pensamientos como los de Descartes, Luz. A ver, te pregunto, mira, a ver, ¿quién de estos que está acá? Descartes, Luz, Kant, Adam Smith, Newton. ¿Quién de los que está ahí destacó en economía? Te leo. ¿Quién de los que está ahí destacó en economía? Muy bien. ¿Quién de los que está ahí destacó en el máximo representante del criticismo? Máximo representante del criticismo, el maestro, exacto, Kant, ¿ok? Por primera vez comenzamos a tener acceso a información realmente importante, chicos, por primera vez, ¿ok? Igual no era sencillo, no creas que andabas por la calle leyendo tu libro de Copérnico, no, había eh, un gran trabajo para que estos libros no salgan a flote y un gran trabajo para poder esconderlos, ¿ok? En esa época se dio la llegada del maestro, investigador y científico alemán Alexander von Humboldt, dando a la investigación científica un realce tremendo. Ahora, nada es gratuito, te decía, ¿ves? Nada es gratuito. Y hubieron instituciones que tuvieron que fajarse todo el acoso de la iglesia desde el siglo XVIII. Mientras tú y yo ni nacíamos, ya habían peruanos y peruanas que luchaban para que se respete lo de la ilustración. ¿Cuáles fueron las instituciones que lucharon para que la ilustración o el pensamiento ilustrado se quedaran? Creo que todo el mundo ha escuchado esta palabra, ¿no? La famosa sociedad amantes del país. Qué bonito nombre, ¿ah? Qué bonito nombre. Algún día que quieres una política o formar política, ¿por qué no pensar en sociedad amante del país? Ya, la sociedad amantes del país estaba formado por gente intelectual A1, poetas, literatos, docentes, pero en su mayoría poetas. Y lo que hacían en la sociedad amantes del país era hacer que la gente poquito a poquito ame a Perú, ame a este concepto llamado Perú, poco a poco. En la sociedad amantes del país trabajaron miles, decenas de personas. ¿Y cuál fue el trabajo
de la sociedad amantes del país. ¿Dónde se redactaba todo? Acá. Mira lo que dice acá, ve. Del día 2 de enero del año 91, 1791. Imagínate, casi 30 años antes de la guerra con Chile. Mira, algo te leeré, ¿ya? Dice, el principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su prospecto, es hacer más conocido el país que habitamos. Este país contra el cual los autores extranjeros, mira cómo se escribe extranjeros con GB, ¿ok? Extranjeros han publicado tantos paralogismos, tantas mentiras. Los primeros escritores, mira cómo se redactaba, luego tú lo vas a ver ya más tranquilamente. Parecían todos unos poetas de un nivel increíble. Eso es lo que hacía la sociedad amantes del país. A través de estos panfletos repartirlos y generar este bichito de amor hacia lo nuestro. ¿Ok? Acá, profesor. Profe, ¿y eso qué cosa es? Ese es el Real Convictorio de San Carlos. Una pregunta, profesor. ¿El mercurio peruano existe? Ya no. El mercurio peruano existe. ¿La sociedad amante del Perú existe? Tampoco. El Real Convictorio San Carlos, ese que me está mostrando existe, creo que puedes ver que sí, está a colores la imagen. ¿Dónde queda? En el Parque Universitario, pues. Actualmente es el Centro de Arte y Danzas de San Marcos. Si tú ingresas, irás allá a bailar si quieres, gratuitamente porque te enseñan o pagando. ¿Ok? Esto está en el Parque Universitario, entre la avenida Abancay y la avenida y la avenida Abancay con Nicolás de Piérola. ¿Ok? Frente está el hueco, creo que ya conoces, ¿no? Donde te venden 20 videos por 50 céntimos. Acá están los representantes, algunos de los tantos representantes del Real Convictorio de San Carlos. Hemos pasado por la escolástica, hemos dejado la ilustración y nos metemos ahora a mediados del siglo XIX, el romanticismo. Profesor, disculpe, creo que yo ya sé por qué Salazar Bondi le llamó romanticismo a esta etapa. ¿Por qué? Porque me imagino que los limeños y las limeñas caminaban derrochando amor, derrochando poesía. Todo lo contrario. Salazar Bondi le puso a esa etapa la etapa romántica, porque al igual que un romántico es un soñador, el romántico sueña con cosas. De la misma manera, los peruanos soñábamos con qué, profesor? Soñábamos con mejorar, soñábamos con ser un país independiente, soñábamos con que la clase adinerada pueda distribuir mejor las riquezas. El romanticismo fue una etapa de convulsión política. Mira, 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 mira. Te preguntan en San Marcos, etapa de la filosofía peruana o del pensamiento filosófico peruano en donde se mostró o se evidenció gran convulsión política y social, el romanticismo. Tanto así, así es. Mira, hubo siempre, como en toda la vida, ¿no? Un grupo de gente que no quiere el cambio, que quiere amarrarse y que quiere que todo continúe igual. Esos de extrema derecha. Y los conservadores y los liberales que supuestamente sí quieren el cambio. Actualmente, los grupos conservadores tienen el poder de un país, chicos. ¿Ok? Ellos deciden el futuro de un país. Ellos son los que prestan dinero a los candidatos a la presidencia. Nadie es presidente de la noche a la mañana solamente porque hizo mítines. Eso requiere de dinero. Entonces estos grandes grupos conservadores bajan un dinerito al candidato presidencial en esa época y cuando ya es presidente, el presidente no puede hacer absolutamente nada con estos grupos enormes conservadores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana, es un ejemplo, ¿ah? eh, Mario descubre la vacuna contra el cáncer mañana mismo y dice que lo va a publicar en su Face, demostrando que uno se puede curar del cáncer con un sol? Te aseguro que aparecerán algunas personas y le dirán, señor, no haga eso, le damos un cheque con todos los ceros del mundo, pero no publique eso. Y el chico decide publicarlo igual. A los segundos,
Tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan. Profesor, ¿por qué? Porque obviamente por el cáncer, aunque suene feo lo que voy a decir, hay mucha gente que se vuelve millonaria. Detrás del cáncer y de la muerte hay hospitales y clínicas que se vuelven archimillonarios. Y esto genera seguros, farmacias, pastillas, es mucho dinero detrás de un canceroso. Por lo tanto, no resulta conveniente que se descubra la cura contra el cáncer. Algo que parece medio raro, ¿no? Porque estamos en la luna, vamos debajo del mar, nos acercamos algo al sol, pero no podemos hacer una cura contra el cáncer. Sospechoso, sospechoso. Se oponen al cambio, los liberales luchaban por él. Mira, dentro de los conservadores tenemos aquí un profesor. Este señor, ¿sabes quién fue? ¿Quién fue? A ver, Bar, 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 ¿qué? No sé si lo habrás escuchado. Escucha, me agarró, profesor. ¿Qué? Barto. ¿Barto qué? Barto. Bartolomé. Ah, profe, qué feo nombre. Bartolomé, pero hay varios Bartolomé. Herrera de las Casas. Este señor fue Bartolomé Herrera. ¿Y sabes lo que quería Bartolomé Herrera? Su frase era esta, mira, la que está ahí. Que prime la soberanía de la inteligencia sobre la sabiduría popular. Lo que él quería era que prime el conservadurismo, que prime el poder eclesiástico. Sin mucho roche con Bartolomé Herrera se quería regresar a la época del coloniaje. Porque él decía al final de todo eso, oye, háganle caso a Dios. Ok, Bartolomé, tienes mucha razón, ¿ah? Nos estamos matando, creo que hay que hacerle caso a Dios. Oye, pero ¿dónde está Diosa? Ah, bueno, no le van a hablar a él directamente, pero me pueden hablar a mí, su representante en la tierra. ¿Ves? Con él se quería regresar a la escolástica, pero eso no ocurrió. Dentro del grupo de los liberales tenemos a Benito Lazo. Oye, mientras que Bartolomé Herrera se proclamaba como el luchador de la iglesia, nunca fue un luchador, sino era un conservador, el contrario a él, el que decía que hay que tirar abajo a la iglesia, hay que tirar abajo los grupos religiosos era Benito Lazo, periodista, ayacuchano. El positivismo. Cuidado con esto, que positivismo en filosofía no es que estés buena onda, no es que te sientas bien, y menos es aludir a la chica positiva de las que hablan en los conos en los colegios. No. El positivismo fue un movimiento filosófico. No me acuerdo. Tú sí te debes acordar, ¿ah? Pregunto, ¿quién creó el positivismo en Europa? Ya se hizo esa clase. ¿Quién creó el positivismo en Europa? Profe, no me acuerdo. Yo te ayudo, ¿ya? A ver, profesor. Muy bien, Samantha. Muy bien, Pierito. Correcto. Ya lo respondió Samantha. Ya lo respondió el gran Pierito. La respuesta, la respuesta fue Augusto Conte. ¿Y en qué primaba el pensamiento de Augusto Conte? Se le daba más importancia a la observación, a la descripción, o sea, a la ciencia, que a los argumentos, ¿ok? Aquí en el Perú se sabe que la influencia de Augusto Conte no fue muy fuerte, pero sí el de Spencer. Spencer, o a Spencer se le conoce, apúntalo, como el padre del darwinismo social. Spencer es el representante del darwinismo social. ¿Eso qué quiere decir? Que así como hay animales que se extinguen o desaparecen porque cometieron un error, en los humanos exactamente lo mismo. Persona que no estudia está condenada a sufrir. Persona que no se hace un futuro está condenada a sufrir. Mientras más estudies, mientras más te prepares, estás con muchas más probabilidades de que te vaya bien. ¿Ok? Las personas que no se preparan se extinguen. ¿Cuál fue el lema del positivismo? Mira, ve, orden y progreso. Salón, te pregunto, ¿en la bandera de qué país
¿En la bandera de qué país está la palabra orden y progreso? Te leo o te escucho. Muy bien, Alvariño, do Brasil. Correcto, correcto, correcto. Ahora, esta frase es muy conocida, primero porque ya vino en varios exámenes de admisión. Ah, correcto. Orden y progreso. ¿Por qué decían esto? Ahorita te lo digo. Se sostenía que la ciencia era la única que nos iba a sacar de la ruina. Si había algo que nos iba a sacar del despojo humano, era la ciencia. Y la ciencia era la única que nos iba a dar ¿qué? Orden y avance. Pero ¿por qué hablan como que si estuviéramos mal? Claro que estábamos mal, estábamos recontra mal, porque el positivismo surgió en el Perú justo en el contexto de la guerra con Chile. Ah, y en la guerra con Chile ocurrieron tantos traicionamientos, ocurrieron tantos deslices, en la guerra con Chile hubo tanta filtración de información, tanta decepción, que solo hubieron unos pocos peruanos que murieron parados y sin polo esperando al enemigo. Una cosa es morir en una guerra de momento y otra cosa es morir desde un día antes sabiendo de que si te quedas te vas a morir. Esperar la muerte debió haber sido algo realmente horrible, ¿ok? Y aquí hay pues destaca Bolognesi, Miguel Grau, Andrés Avelino Cas, toda esa gentita que trató de hacer algo diferente por el Perú. Con todo y eso, igual perdimos. Obviamente es que una guerra no se gana con uno o con dos. Una guerra se gana en esa época con batallón, con soldados y mínimamente con buenas armas. Batallón no teníamos, soldado no teníamos, buenas armas no teníamos. ¿Cómo íbamos a ganarle a Chile? Y Chile lo sabía, sabía lo desordenado que estábamos, más las traiciones o felonías ocurridas dentro del mismo grupo peruano, increíble, ¿no? En ese contexto aparece el positivismo y aquí aparece un personaje, ¿no? Hay representantes universitarios que luchaban dentro de las universidades y al otro lado te voy a poner a un señor que luchaba fuera de las universidades, en los paraninfos. ¿De quién está hablando, profe? Ah, ahorita vas a ver. Representantes universitarios, mira, Polar, Pardo, Manuel Vicente Villarán, todas son nombres de calles. Y este señor, Manuel González Prada. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra era una de sus frases. Donde pones el dedo, salta la pus, era otra de sus frases. Autor y creador de la obra Páginas Libres, Hora de Lucha, Comen, Comentarios Reales. ¿Ves que esto ya es una mezcla de literatura con historia? Es una mezcla de literatura con historia. Oye, Manuel González Prada fue inventor, ingeniero químico, literato, pero fue una de las personas que más denunció el desorden en relación a la guerra con Chile. Chile sabía muy bien que éramos desorden con pantalón, éramos desorden con gorrita y se aprovechó de eso, ¿ok? Ese fue el gran Manuel González Prada, quien cuando Chile toma Perú, se cuenta que no salió de su casa por 4 años más que para lo necesario, pero la pasó en su casa casi todos los 4 años en señal de protesta, ya que los políticos no hicieron absolutamente nada. Mira, quiero compartir contigo, ojalá se pueda. Esto lo hizo Manuel González Prada, el famoso discurso de Manuel González Prada en el Politeama. ¿Ok? Escúchalo y luego lo conversamos. A ver, profesor, dele. El 29 de julio de 1888 fue leído el célebre y mordaz. El 29 de julio de 1888 fue leído el célebre y mordaz discurso en el Politeama del apóstol de la muerte, Manuel González Prada. Frente al presidente Andrés Avelino Cáceres se proclamó la conocida frase: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.
El fervor y espíritu de lucha del discurso motivan aún profundas reflexiones sobre nuestra realidad nacional presa de la corrupción y el atraso. Aunque este discurso no fue pronunciado por el mismo González Prada, que poseía una voz no tan potente, sino por un estudiante, el poder crítico y sus ideas de refundar la nación aún siguen vigentes. Por eso hoy te comparto esta lectura y análisis de El discurso en el Politeama. Comencemos. Pregunto, ¿se escucha? Ok, ok. Voy a volver a compartir. Atento a lo que dicen, ¿ah? Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensamiento austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de la ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, solo combatirá por el señor feudal. De hecho, esto sigue, ¿ah? Esto sigue, pero ya tú lo puedes ver tranquilamente sentado comiendo una cancha y tu juguito de papaya
en tu casa. Es larguísimo. Más o menos dura unos 10 a 12 minutos de todo lo que dice Manuel González Prada después de que Chile tomó el Perú. Me gustó eso que dice que el médico se creía ingeniero, el ingeniero se creía abogado, el abogado hacía cosas como artista. Eso se llama improvisación y pareciera que esa carta que hizo Manuel González Prada para que su alumno la lea en el Politeama fuera una carta que se puede leer tranquilamente el día de hoy. Cada palabra que resalta Manuel González Prada es exactamente lo mismo a la fecha. ¿Cómo es, no? Todavía seguimos viendo gente que dicen, yo no soy peruano porque mi sangre es italiana, yo no soy peruano porque mi sangre es holandesa. O sea, viven en el Perú, han nacido en el Perú, sus hijos van al colegio peruano, pero no son peruanos porque vienen de una familia holandesa. Lo mismo que el obrero, ¿no? Querían que el obrero pelee por una bandera blanquirroja, pero si el aristócrata de esa época lo trataba como un indígena, lo trataba como un animal, lo menos o lo que menos le importaba a ese indígena peruano siervo era luchar por un país que nunca sintió, un país que lo maltrató. Simplemente luchaba por su obrero o luchaba, perdón, por su amo. Increíble, caracho. Seguimos. ¿Estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Regreso a la página original. El gran Manuel González Prada. Ese discurso no lo dio él, como dice el chico, lo dio uno de sus alumnos. ¿Y sabes quién estaba? ¿Y sabes quién estaba en ese discurso del gran Manuel González Prada sentadito? Andrés Avelino Cáceres. Increíble, ¿no? Que luego tuvo que salir a escondidas porque obviamente le comentaron que habían algunos chilenos por ahí. Su esposa de Andrés Avelino Cáceres, ¿cómo lo ayudó? María Antonieta de Cáceres, ¿cómo lo ayudó para que no lo mataran tan rápido? Con Cáceres prácticamente, te lo debe haber contado mi colega de historia, se empezaron las guerras de guerrillas. Cáceres sabía que por cada 100 chilenos habían 3 peruanos. No había forma de hacerle frente tú a tú porque perdemos. Por lo tanto, ¿qué hacía Cáceres? Emboscaba. 25 peruanos escondidos, pasaba una delegación chilena, salíamos de los arbustos y ¡pim, pim, pim, pim! Matábamos a 50 chilenos y nos escondíamos. Y luego los chilenos decían, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo fue? ¿Quién disparó? Y ya Andrés Sabino Cáceres había huido. No te imaginas cómo quisieron atraparlo y cómo quisieron matarlo, solo que Andrés Sabino Cáceres nunca murió en combate. Murió Bolognesi, murió Grau, pero él falleció de viejo. Ok, sigamos. Profe, y el quinto momento, según Augusto Salazar Bondi, mira, la escolástica, segundo momento, la ilustración, tercer momento, el romanticismo, cuarto momento, el positivismo, viene el quinto momento que es el espiritualismo. Aquí la parte política va a desaparecer o va a reducirse. Aquí el enfrentamiento social y político va a reducirse. Según Salazar Bondi, en el siglo XX, la cosa se comenzó a poetizar. En esa época el pensamiento peruano comenzó a girar mucho por darle importancia a la poesía, mucho por darle importancia a la literatura, ¿entienden? Más no tanto temas políticos y sociales. Por eso te pongo ahí, ¿no? Se dejaron de lado los aspectos políticos y sociales por darle prioridad a la literatura, al arte y a los aspectos culturales. Uno de sus máximos representantes del espiritualismo fue este señor, llamado Alejandro de Estúa, máximo representante del espiritualismo. Una frase de esta época era orden y libertad, dicha obviamente por Alejandro de Estúa. No es orden y progreso, ¿ah? Es orden y libertad. Y otro representante de esta época fue el señor Mariano Iberico. Bacán, profesor. Ese fue el último momento según la clasificación de Salazar Bondi, aunque también hubieron movimientos sociales, como por ejemplo el de este señor. Dime, ¿quién fue este señor? ¿Te escucho o te leo? ¿Quién fue? Muy bien, Piero.
Lo máximo, Pierito. Si leyeron lo que Piero escribió, se habrán dado cuenta que Piero puso ahí, muy bien, claro está, Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Ok? Él fue Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA. Los que lo conocieron y que aún están vivos sostenían que declamaba, oraba y hacía mítines mucho más elocuente que su hijo putativo político, uno de los más grandes oradores de América Latina, Alan García Pérez. Los que lo conocieron dicen que prácticamente cuando hablaba, Víctor Raúl Haya de la Torre volaba, siempre muy preocupado por la política, siempre muy preocupado por el estudio. Nació en el norte trujillano, un lector tremendo. Quisieron matarlo también en uno de los gobiernos militaristas. Se escondió en la Embajada de Colombia. Lo mismo que hizo Alan García, ¿ok? Y en los 5 años que estuvo, porque estuvo casi 5 años ahí en la Embajada de Colombia, se la pasó leyendo, leyendo y leyendo y viendo la realidad peruana, ¿no? Nació pobre, creció pobre y murió pobre. A diferencia de García, que nació en clase media y murió con mucho dinero. Diferencia de pareceres. Esa es una de sus obras más importantes. Y aquí está este señor. ¿Quién fue este señor? A ver, te leo o te escucho. De repente Piero contesta también. ¿Quién fue este último? No me acuerdo, profe. Yo te ayudo, ¿ya? Ese señor fue... Carlos tienes. José Carlos Mariátegui, pues. Ah, con su famosa obra Siete ensayos de la realidad peruana. ¿Ok? Este señor murió muy jovencito, aprendió francés desde que era niño, porque más era lo que paraba internado en la clínica Maison de Saranté, que era dictada por franceses. Ahí aprendió francés hasta la edad de su fallecimiento. ¿Ok? Sus libros fueron traducidos en más de 16 idiomas. Autodidacta, un maestro. José Carlos Mariátegui. Tenía una frase muy hermosa que era, peruanicemos al Perú. Esa era su frase, peruanicemos al Perú. A ver, papá lindo, dame la clave de la número uno, dame la clave de la número dos y vamos marcando. Perdóname, voy a volver a proyectar. Un ratito, un ratito. Ya está. Vamos ahorita, por favor, a la evaluación. Vamos ahorita todos a la evaluación, por favor, al examen diario. Contestas, te matas de la risa y luego regresamos para poner en práctica lo que hemos aprendido. Todos a la evaluación, por favor. Ahí está el enlace en el for, en el chat.
Falta todavía un minuto. Los que no han entregado, vamos jóvenes. Sí se puede. Si Melgar clasificó a la semifinal y si Cienciano fue campeón de la Copa, ¿por qué ustedes no pueden? Así que vamos chicos, manden todavía que faltan un minuto. Vamos jóvenes, vamos, vamos, vamos. El promedio está muy bueno, así que sigan, sigan, sigan. Tiempo, 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 tiempo. Vamos a la parte de las preguntas donde me quedé, aunque ya la habían visto, igual. Ahí está. La pregunta uno y la pregunta 2. Vamos, tienes permiso para equivocarte, ¿ah? Me das la clave. Me pones así, 1A, 2B, 1C, 2D. Profi, si está mal la respuesta, no te preocupes. Esto no es el fin del mundo. Uno está acá para equivocarse y para aprender. Profesor, ayúdeme, por favor. Dice, David José Mira conversan un día después de su clase de historia acerca de las razones por las cuales el Perú, pese a todos sus recursos naturales, no ha logrado aún ser un país desarrollado social ni económicamente. Ahí en esta pregunta de ECO no hay nada, o sea, no hay ninguna unidad informativa, no hay ningún rastro, nada. Sigo. Después de conversar por casi 2 horas, llegan a la conclusión, ajá, llegan a la conclusión, vamos a ver qué dice ya, de que el Perú nunca progresará si el Estado no invierte en el desarrollo. Mira, que el Estado no progresará si no invierte en el desarrollo científico. Ningún país rico ha llegado a hacerlo sin desarrollar su industria y tecnología. Ya está. 3 palabras claves. Ciencia, industria y tecnología. Yo no sé si tú te acuerdas, mientras yo te comentaba las diferentes etapas del pensamiento filosófico peruano, yo te decía esto. Mira, 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 acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está.
Acá está, acá está, acá está. Tum. Ajá. Mira, mira, sostenía que la ciencia era la que nos sacaría de la ruina. En el positivismo se le dio mucha importancia a la ciencia, porque se creía que gracias a ella, por primera vez o por fin, hubiéramos podido reconstruir los desastrosos residuos materiales y psicológicos que dejaron los chilenos en la guerra, ¿no? La ciencia era la que, y su hija, la tecnología, era la que nos iba a librar de ese mal menor y mal mayor, ¿ok? La respuesta en la uno es positivismo. Vamos con la 2. Dice, pese a que en el periodo escolástico de la filosofía tuvo como característica el dogmatismo, y el principio de autoridad, dogmatismo, o sea, una forma, una sola manera de aprender, eh, y el principio de autoridad que consiste en que lo que la iglesia manda, lo que la iglesia manda es. Si la iglesia te dice que 3 por 3 es 15, pues 3 por 3 es 15 y punto. El conocimiento se basa en el principio no del razonamiento, sino de la autoridad. ¿Ok? Acá, profesor, se entabló un debate filosófico bastante complejo e interesante. En la escolástica, no sé si te acuerdas, había un solo debate y el único debate era sobre si tú y yo éramos humanos. Y eso lo vas a encontrar en la clave de la humanidad del indio y la guerra justa. ¿Qué significa la guerra justa? Los españoles consideraban que esa guerra que ellos estaban librando con nosotros era justa. Era para humanizarnos. Era para sacarnos de la animalidad en la que usted y yo nos encontrábamos. ¿Ok? Ok, profesor. Siga, profesor, por favor. Dame la clave de la 2. Dame la clave de la 4. A ver. Ayúdeme, profesor. Ayúdeme. Ya, mira, para responder esto tenemos que ir hacia atrás un poquito. Dice, el periodo nace como una oposición y crítica a la visión cientificista de él. La pregunta 2 creo que fue, o la pregunta uno. A ver. Sí, la pregunta uno ya habíamos hablado de eso, ¿recuerda usted? Del desarrollo científico, de la industria y la tecnología. ¿Eso era cuál? El positivismo. Ah, sí, 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 ya, pues ya. Entonces, mira, acá dice, nace como una oposición y crítica a la visión cientificista. Ya sabe usted ahorita que esta alternativa que está acá corresponde a qué? A positivismo. Si fuera el examen de admisión, ya sabe que esta alternativa corresponde a positivismo. ¿Por qué? Por la visión cientificista. Puede ser la A o puede ser la D. Pero luego dice, el periodo bla 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 es opuesto a la visión cientificista de esa época del positivismo. Entonces, cuando uno recuerda, cuando uno recuerda cuáles son las etapas del desarrollo del pensamiento peruano, encontramos, por ejemplo, al positivismo. Y todo era ciencia, todo era cuantitativo. Pero cuando seguimos leyendo, vemos al espiritualismo, donde se dejó de lado todo lo que era lucha social, lucha científica, lucha por nada, y simplemente se primó ya no lo cuantitativo, sino cualitativo. Primó el arte, la literatura, las emociones, la cultura. Y justamente, señorita y caballero, esa es la respuesta. La respuesta a la pregunta número 3 es espiritualismo, positivismo. 4, durante el periodo romántico, dice, está la discusión entre liberales y conservadores.
la cual se centró en el problema relativo allá. En el periodo romántico, lucha política, lucha social, enfrentamiento político, enfrentamiento social. Gente que quería que nada cambie y gente que quería que todo cambie. Por lo tanto, tiene que haber un gobierno, ¿cierto? Tiene que haber un gobierno para que administre eso. Por lo tanto, el problema relativo fue al tipo de gobierno y quienes tenían derecho a gobernar. ¿Ok, chicos? Señoritas y caballeros, a comer. Buen provecho con tu chaufa, con tu arroz con pollo. Yo voy a comer una carapulcra que hasta acá está oliendo. ¡Ah! Qué rico con su ajicito limo y su tecito caliente. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, señorita. Chao, Carol. Un gustazo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Álvaro. Muy buena clase. Chao, Francesca. Cuídate, Ángela. Celina, Pierito, Roy. Cuídate, Marco. Chao, Pablito. Nos vemos. Chao, Katy. Un gustote, ¿ah? Chao, Veritani.